Para platicar más al respecto, saludamos con muchísimo gusto a Inder Rivera, quien es gerente de energías limpias del World Resources Institute del WRI en México. Inder, gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, ¿qué significa el cierre de estas plantas para Alemania y para el mundo? Hola, Paola Jesús, buenos días, gracias por la invitación y un saludo a su audiencia. Como ustedes bien lo comentaron en la introducción, es un paso hacia adelante en la eliminación de la energía nuclear, que en términos generales se considera limpia en la operación, ya que no genera emisiones. Sin embargo, todos sabemos de los grandes riesgos que este tipo de tecnologías para la generación eléctrica atraen o conllevan. Oye, Inder, y esta situación llama mucho la atención porque hay otras plantas, otras formas de generar energía que suelen ser más contaminantes, sobre todo aquellas que están basadas en productos o en recursos fósiles, aquellas que trabajan, por ejemplo, con el tema de carbón, lo que vuelve sorpresivo el que cierren este tipo de plantas. Sí, correcto. Aquí lo que tenemos que estar cuidando mucho, tal vez lo separaría la respuesta en dos partes. Como bien mencionas, hay diferentes tipos de tecnologías para poder generar la electricidad que todos necesitamos. Las fósiles, las que contaminan y las que no contaminan. Y dentro de las que no contaminan podríamos decir las verdes, las renovables, que tampoco generan ningún impacto en la salud o algún riesgo nuclear, y en este caso también las nucleares. Lo que estaríamos buscando aquí es que si vas a estar eliminando un tipo de fuente de energía, como en este caso es la nuclear, verificar que el tipo de energías que va a estar eh, tapando ese hueco en la generación energética no sean precisamente las fósiles, ya sea gas o ya sea carbón. Alemania también depende muy fuertemente del carbón que produce. Incluso durante esta crisis de seguridad entre Ucrania y Rusia, incrementó el uso de carbón justamente para la generación eléctrica. Justamente eso es lo que es lo que deberíamos estar cuidando que no esté pasando. Sí. Y más bien hacer más uso de las energías renovables. Inder, ahora se ha, por decirlo de alguna manera, satanizado mucho la idea de la energía nuclear, de las plantas nucleares, todo a raíz del accidente en Chernobyl. ¿Qué pensar al respecto a tantos años de diferencia? Bueno, fue Chernobyl y también fue recientemente el de Fukushima, ¿no? Claro. En el 2011. Claro. Y justamente estos dos y el que le dio el último empujón para que Alemania tomara esta decisión y otros países la estuvieran pensando en el phase out de la nuclear, son estos riesgos a la salud, al ser humano, ¿no? Y entonces creo que lo que se debe pensar, y ya tenemos las tecnologías, ya no es un pretexto que las tecnologías renovables son más caras, todo lo contrario, son incluso hasta más baratas que las convencionales. Entonces es justamente voltear a esas tecnologías para ir llenando ese hueco que mencionaba. La energía solar, nada más por dar un ejemplo, en la última década ha bajado sus costos entre un 70 y un 90%. Entonces son altamente rentables. Correcto. Oye, Inder, a este contexto del que ya hablabas de Chernobyl y de lo que pasó más recientemente en Fukushima, le agregaría el contexto de la planta nuclear de Zaporilla, que en medio del contexto de Ucrania también se vio pues amenazada de tener algún incidente. ¿Esta decisión de Alemania consideras que podría generar alguna especie de efecto dominó de que algunos otros países de de Europa, en el que tengan energía nuclear, puedan tomar decisiones similares o no lo ves factible? Depende del país, va a depender mucho del país. Por ejemplo, en Francia no se ve ni siquiera cerca, ellos producen casi el 66% de su electricidad con fuentes nucleares y exportan mucha de esta energía a otros países, como puede ser incluso la misma Alemania y otros países vecinos. Entonces, depende del país. A nivel Europa, creo que sí va a ser un efecto, no en el mediano, desafortunadamente no en el corto plazo, si acaso en el mediano o largo plazo podrá ser una tendencia. Todo esto arropado con temas climáticos, ambientales,
Y a medida que vayamos implementando tecnologías renovables y probablemente encontrando la solución al residuo nuclear, podremos ver si es que se encuentra. Si no se encuentra esta solución, claramente vamos a ir en línea con Alemania. Pues te agradecemos muchísimo por darnos tu perspectiva. Es relevante lo que ocurrió en Alemania, pues para lo que sigue en materia energética en el mundo. Inder Rivera, gerente de energías limpias del WRI. Gracias. Gracias, buen día. Gracias.